Ok, niños, buenos días. Bienvenidos a esta clase de estudios sociales. Empezamos un nuevo año, ¿verdad? El año 2022. Estamos 3 de enero del año 2022. Y vamos a continuar con los presidentes del Ecuador, ¿verdad? La clase anterior hablamos sobre qué presidente fue, el último que vimos. Yamil Maguad. A pesar de que lo vimos antes que Alarcón, pero en realidad el último primero fue Alarcón y después vino Maguad. Bueno, aprendimos un poco acerca de lo que sucedió durante la presidencia de Maguad, ¿verdad? Luego de Yamil Maguad, quien era su vicepresidente, en esa época que era Gustavo Noboa, asumió la presidencia como corresponde cuando un presidente es destituido o fallece. El vicepresidente es el que ocupa el cargo de presidente de la República. Entonces, el que asumió la presidencia en esa época fue Gustavo Noboa. Su nombre es Gustavo José Joaquín Noboa Bejarano. Esos son sus nombres. Él fue catedrático y también fue rector de la Universidad Católica de Guayaquil. Y tuvo algunos cargos políticos. Entonces, como dice aquí, Gustavo José Joaquín Noboa Bejarano nació en Guayaquil, ¿verdad? El 21 de agosto de 1937. Como le dije, fue un catedrático universitario, inclusive llegó a ser rector de la Universidad Católica de Guayaquil. Fue catedrático y también fue político. Y pues logró ser presidente de la República del año 2000 al año 2003. Su mandato duró 3 años porque Yamil Maguad, que fue su antecesor, pues fue destituido de su cargo. Él huyó por algunas cosas que ya vimos anteriormente. Entonces aquí tenemos a Gustavo Noboa Bejarano. Él ya falleció. Él falleció el 16 de febrero del año 2021. No por COVID, por si acaso, él murió de un tumor cerebral, del cual se estaba tratando durante mucho tiempo y murió en Estados Unidos. Estaba tratándoselo allá, aparentemente estaba mejor. Un 11 de febrero él escribió un Twitter diciendo que ya se sentía mucho mejor, pero algunas cosas se complicaron y pues el 16 de febrero del 2021 pues falleció. Vamos a ver un poco la biografía. Por favor, Génesis, puedes hablar. ¿Puedes leer, por favor, la biografía? Hijo del conocido político y genealogista guayaquileño, Genealogista. genealogista guayaquileño Luis Noboa de Icaza y de Laura Estela Bejarano de Icaza y tatara nieto del presidente Diego Noboa y Arteta. Todos sus estudios los realizó en su ciudad natal, primero en el Colegio Salesiano Cristóbal Colón, donde en 1956 se graduó de bachiller y los superiores en la Universidad de Guayaquil, donde en 1965 alcanzó el título de doctor en jurisprudencia. Al año siguiente se integró a la Universidad Católica Santiago de Guayaquil como catedrático de jurisprudencia, funciones que desempeñó durante 30 años. Ok, muy amable. Entonces, bueno, ya sabemos un poco más acerca de él. Miren que él fue tataranieto del presidente Diego Noboa y Arteta. Es decir, no, o sea, ya su familia estaba compuesta de expresidentes. Entonces,
él también fue tataranieto de este presidente, que fue uno de los primeros presidentes. No el primero, obviamente, pero estuvo entre los primeros presidentes que tuvo el Ecuador. Vamos a ver cuál es su experiencia política. Por favor, vicepresidencia, puede leer Santiago. Por favor, Ariana y Jared enciendan su cámara. Solo la vicepresidencia, Santiago. Vicepresidencia. Fue electo vicepresidente como binomio de Yamil Maguad por el Partido Democracia Popular en las elecciones presidenciales en Ecuador en 1998. Mantuvo buenas relaciones con Maguad hasta el inicio de la crisis económica de 1998, momento en que se expresaba su acuerdo con las medidas económicas que promulgaba el gobierno. Ok, listo. Entonces, como dijo Santiago, ¿verdad? Fue electo como binomio de Yamil Maguad, ¿verdad? En esa época el partido era el DP, que es el Democracia Popular, y fue en las elecciones presidenciales, ¿verdad? De 1998. Mantuvo buenas relaciones con su binomio, es decir, con el que era presidente Yamil Maguad, hasta cuando hubo la crisis monetaria en nuestro país, que estuvo en desacuerdo con muchas de las decisiones que este mandatario tomó, y por eso pues tuvieron muchas diferencias. Vamos a ver sobre la presidencia de él. Jared, por favor, ¿puede leer? El gobierno de Gustavo Noboa mantuvo el sistema de dolarización y acentuó las políticas neoliberales iniciadas por su antecesor. Renegoció la deuda externa e inauguró el trasvase de las aguas de la presa Daule Perico hacia las presas de La Esperanza y Poza Honda, obra que transformará en cultivables los campos de Manabí. Su gobierno llevó agua potable por tubería a varias poblaciones de la sierra y costa, y de manera especial a la península de Santa Elena. Durante el año 2002, varios acontecimientos suceden. Entre los de mayor renombre están la erupción de volcán Reventador y la explosión de un polvorín militar en Riobamba. Ok. Listo, entonces, muchas gracias, Jared. No apaguen las cámaras. Como escribió Jared, pues durante el gobierno de Gustavo Noboa se mantuvo el sistema de dolarización, ¿verdad? Que llevó un tiempo, es verdad que empezó en el año de 1998, pero totalmente el país se dolarizó a partir del año 2000. Es decir, ya no se utilizó más el sucre, sino el dólar. Entonces, de poco a poco el país se fue dolarizando. Poco a poco, porque no podía tampoco hacérselo de un momento a otro. Entonces, a partir de 1998 empezó el cambio de nuestra moneda, que era el sucre, al dólar. Entonces, aparte de eso, pues también como dice aquí, se renegoció la deuda externa. Ustedes saben, esa deuda, ya hemos hablado anteriormente, una deuda muy grande, de la cual solamente se pagan los intereses, porque tanto que no se ha podido pagar la deuda en sí. Entonces también eso inauguró algunas cosas, ¿verdad? La represa Daule Peripa, La Esperanza, las Poza Honda, para poder mejorar los cultivos en nuestro país. También pues mejoró la calidad del agua potable, ¿verdad? Para que en varios lugares donde no había agua potable, pues pudiera llegar, especialmente a la península de Santa Elena, que en aquella época pues no era una provincia, era parte de la provincia del Guayas, por eso se llamaba la península de Santa Elena y no la provincia de Santa Elena. Esta se convirtió en provincia durante el gobierno de Rafael Correa.
Pero antes de eso, pues la Santa Elena era península y pertenecía al Guayas, igual que Santo Domingo, que pertenecía a la provincia de Pichincha, y luego, por diferencias, se independizó. Entonces también dice que durante el año 2002 sucedieron muchas cosas, ¿verdad? Que no podían ser, o sea, eran parte de la naturaleza, como por ejemplo la erupción del volcán Reventador, ¿verdad? Pues eso ocasionó muchos perjuicios, y la explosión de un polvorín militar en Riobamba que ocasionó muchísimo daño. Vamos a ver acerca de su vida después de que fue presidente. Y por favor, Ariana, ¿puede leer? Ariana. Ariana. Vida post-presidencial. Cerca de 3 meses después de terminado su mandato, fue acusado de malversación de fondos en la renegociación de la deuda externa. Esta denuncia de su amigo político León Febres Cordero provocó una orden de prisión que obligó a Noboa a buscar asilo político en la República Dominicana, donde permaneció desde 2003 hasta abril de 2005, en que volvió al Ecuador por la declaratoria de nulidad de su juicio llevada a cabo por la Corte Suprema. Luego de que Gutiérrez fuera derrocado, una nueva Corte Suprema anuló lo actuado por sus antecesores y ordenó la detención domiciliaria de Noboa en Guayaquil. Posteriormente, sin embargo, se retiraron los cargos contra Noboa y recobró su libertad, ya que nunca se probaron los cargos en su contra. Ok, muchas gracias, Ariana. Entonces tenemos que, luego de que terminó el mandato, ¿verdad? Lo acusaron de malversación de fondos. ¿Saben lo que es malversación de fondos? Porque si no conocen esa palabra, tengo que explicársela para poder que todo cobre sentido. Porque si ustedes no saben lo que es una malversación de fondos, Malversación. Yo no sé qué es malversación de fondos. ya no sabes, ok. ¿Nadie sabe? Yo no sé. Malversación de fondos es administrar de manera incorrecta para el beneficio de la persona dinero que ha sido designado, dinero del Estado que ha sido designado para cierto proyecto, por decirlo. Entonces, al malversar los fondos significa que fueron utilizados de la manera incorrecta, es decir, no para pagar la renegociación de la deuda externa, sino utilizado para, para beneficios propios de la persona. Entonces, eso es malversación. Malversar significa utilizar mal, de manera incorrecta, para beneficio personal de la persona. ¿Ya comprenden lo que es malversación? Ahora sí, ya. Entonces, como dice, pues se lo acusó de malversación de fondos, pero realmente nunca pudieron comprobárselo.
Nunca, nunca, nunca. Entonces, León Febres Cordero, que todos ya vimos que era también fue presidente de la República, pues lo acusó de esto, pero realmente nunca se lo pudo comprobar. Y aunque durante la presidencia de Lucio Gutiérrez, se lo perdonó, por decir, se condenó o sea, no, se dijo que nunca hubo, una vez que no terminó porque Lucio Gutiérrez también fue quitado del poder. Entonces nuevamente se declaró válido esta orden de detención. Entonces él fue detenido, pero en su domicilio, pero como nunca se pudo comprobar nada, pues los cargos fueron desestimados. Y eso quedó ahí, porque ya no pudieron comprobar si realmente hubo o no hubo malversación de fondos. Entonces, esto es lo más conocido. Hasta que luego, pues algunos años después, en el año 2008, si no me equivoco, le detectaron un tumor en el cerebro y tuvo ¿cómo es que empezar a hacer tratamientos, pero lamentablemente pues él salió del país para hacer este tratamiento en otro lugar, en un hospital de Estados Unidos. Supuestamente ya estaba mucho, mucho mejor. Eso lo dijo el 11 de febrero, como les dije anteriormente, pero el 16 de febrero de ese mismo año, pues lamentablemente perdió la vida, perdió la batalla contra este tumor que tenía y falleció. Entonces, en Estados Unidos. Entonces, al igual que otros presidentes que también pues han perdido la vida porque han perdido la batalla contra algún tipo de cáncer o por vejez. De los presidentes que yo conocí ya en la época en que fui más grande, los que han muerto ha sido Sixto Durán Ballén. Él era ya, sí, cuando fue presidente ya era longevo, o sea, era de la tercera edad. Imagínense hasta cuando murió, creo que fue en el año 2005 que falleció él. También falleció León Febres Cordero de un cáncer de pulmón. Y falleció también Gustavo Noboa, pues de un tumor en el cerebro que viene a ser también una especie de cáncer. Entonces esos son los tres presidentes que yo he conocido y que han fallecido. Otros todavía no lo han hecho. Listo, entonces esta ha sido la clase de hoy. ¿Qué actividad tienen? La actividad fuera de línea van a trabajar en las páginas 144 y 145, ¿verdad? No importa que no hemos visto todavía a Lucio Gutiérrez, que es el último que falta de este grupo. Trabajan en estas dos páginas. Y bueno, de deber tienen que hacer un resumen. Son pocas las diapositivas. Pueden hacer un resumen muy corto acerca de la vida de Gustavo Noboa. Ustedes pueden ver que son pocas las diapositivas, pueden hacer un resumen corto. Y bueno, las actividades que son, bueno, anota el nombre de 6 presidentes constitucionales del Ecuador entre 1992 y 2002. Bueno, ahí ya los tienen, ¿cuáles son? Enuncia 4 movimientos u organizaciones sociales que incidieron en la política nacional en los últimos años del siglo XX, explica brevemente su objetivo de organización o lucha. Eso ya lo vimos en páginas anteriores. Todo eso lo pueden ver, déjenme ver si tengo aquí el libro Estudios Sociales. Eso de las organizaciones sociales lo pueden encontrar, déjenme ver. En las páginas... En la página 138, 137. Desde la 136 hasta la 138 pueden encontrar la pregunta número 2. Y de ahí dice, escribe las consecuencias de la migración ecuatoriana, económicas, sociales y políticas. Eso de
Eso de la migración está en la página 128 y 129. Los movimientos también que habla de movimientos de reivindicación de género, ¿se acuerdan? Eso también lo pueden encontrar en los movimientos u organizaciones populares. Están en las 124, 125 y 126. Mejor ahí búsquenlas. Que son movimientos u organizaciones sociales. La otra pregunta de la migración está en la página 128 y 129. De ahí dice, lee el texto y responde. De ahí ya tienen que leer ese texto y responder esas preguntas. Entonces, entre las páginas 124 hasta la 131 encuentran las respuestas a las dos primeras preguntas. ¿Ya? Entonces, para que puedan trabajar ahí. Listo. Entonces, de deber, bueno, tienen que realizar el resumen correspondiente a la biografía de Gustavo Noboa. Y esa ha sido la clase de hoy de estudios sociales.